Se acababa el culto y yo me iba a la casa. Y así por mucho tiempo. Y los jóvenes venían y me dicen, mira, Albert está orando porque está enamorado. Y yo les dije, pues que ore él porque yo no voy a orar, conmigo no cuente. Ahí fue que empezó el Señor a tratar conmigo, porque tuvo que tratar conmigo porque yo no quería saber de nada. Yo lo que quería era seguir viviendo una vida de juventud, viajar, pasear. Yo cumplía como mis deberes en la iglesia. De ahí nada más. Pero al pasar el tiempo, pues entonces pues el Señor empezó a poner mi amor para él. Pero a todo eso lo más peculiar fue que como habían tantas doncellas en la iglesia, pues lo vieron y si no lograron hacer nada, que estaba allí, pues van a mi casa a exigirme. Y me decía, desde que tú llegaste aquí, Albert no mira a ninguna de las jóvenes. Y entonces hubo una molestia en mí y yo me paro y le hago frente a la joven y yo, si ustedes no hicieron nada, no lucharon, eso no es mi problema. El negro es mío. Le contesté así. Gloria al Señor. Y entonces de ahí fue que empezó más la relación con él. No fue fácil porque yo tenía una queja habían como 12 jóvenes. Pero yo me defendía lo más bien a todo eso. Y seguimos hasta que llegó el momento de casarnos. El hermano monje de Costa Rica fue el que predicó en la iglesia el día del compromiso. Mi pastor Juven Rosa, que fue mi pastor por 14 años, fue el que nos casó. Hizo de esas oraciones que uno no espera. Pues yo esperaba que decirle, bendice este matrimonio. Él empezó a hablar, Señor, mira los tratos que tú tienes con él, del pastorado. Y uno decía, ¿qué oración es esta si íbamos a orar por otra cosa? Hasta que llegó el momento del matrimonio. Y vimos la mano de Dios obrando en todo, hermano. Fue algo hermoso, ¿verdad? Actualmente tenemos 2 hijos, son varones, tengo 3 nietos. Y ha sido una experiencia muy, muy buena entre él y yo y la familia. Fíjese que ella menciona algo del rechazo. Al principio no se me hacía tan fácil, ¿verdad? En cuanto a nosotros, pues yo acercarme. Me acuerdo que cuando el pastor por fin se muda a Ponce, yo le digo a mi mamá, le digo, mami, voy a ayudar al pastor a mover las cajas. Y dice, sí, las cajas. Usted sabe que las madres tienen algo, ¿verdad?, muy peculiar. Y yo entonces, pues cuando llegué a la casa, yo le dije, ella estaba, pues, le dije, ¿dónde quiere que le mueva las cajas? Y ella me dice, usted, por favor, me mueve esa caja allá. Y yo le digo, no me diga usted, dime tú. Me dice, a mí siempre me han enseñado que es usted y tenga. Y más alguien que yo no conozco. O sea, gloria al Señor. O sea que estamos viendo, ¿verdad?, que no fue fácil al principio. O sea, yo sabía que la conquista no iba a ser tan fácil. Quiero compartir un texto bíblico así brevemente que dice en 1 de Pedro 3:7. Dice, vosotros maridos, igualmente vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coheredera de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Interesante ese texto bíblico que usa el apóstol Pedro aconsejando. Yo sabía que cocinaba, claro está, ella conocía sus deberes. Y la primera papa frita quedaron como puré de papa. Y ella comenzó a llorar. Y ahí fue la primera vez que yo la veo llorando. Y eso me preocupó, ¿verdad? Me preocupó. Y comencé un diálogo con ella. Y el diálogo con ella fue, le dije, no te preocupes que la próxima, ¿qué? Te va a quedar mejor. Gloria al Señor, no te preocupes. Fue la primera experiencia así, ¿verdad? De que tenía que consolarla, comenzamos a dialogar. No te preocupes que estas papas están sabrosísimas. Porque la mejor comida luego es la de ella, no la de mi mamá. De hecho, ya mi mamá había partido con el Señor. Si algún momento determinado ustedes han tenido algún tipo de diferencia y cómo lo han logrado trabajar el asunto dentro del diálogo. Porque hay parejas que no dialogan, gritan. Y el que más grite, que gana. Ese es el que gana. Y hay veces que dentro del diálogo, hay veces que muchas veces encontramos esto. Yo quiero ganar. Yo no me voy a quedar, o sea, yo voy a ganar. Y en el matrimonio no es cuestión de quién gana o quién pierde. Esto es tratar de buscar solución, ¿verdad? Por eso es que es importante la oración, ¿verdad? La oración dentro del matrimonio, ¿verdad? Para que puedan... Fíjense, hay algo que mi esposa y yo hacemos cuando ahí podemos diferir en un aspecto, que es lo que yo siempre digo.
Hablamos en casa. Hablamos en casa. En el Señor el machismo no existe. Y entonces la mujer dominante tampoco. Esas son conductas aprendidas, como ha dicho el pastor. Yo tuve un altercado una vez con mi papá. Y mi papá, pues los padres que vienen de aquellos años, él nació en el 1929, pues las madres le decían que los hombres eran para la calle y las mujeres para la casa. Y eso no es así. Entonces siguió el altercado hablando porque mis hijos y él me ayudan en mi casa. El que ellos planchen, laven, cocinan, los tres saben cocinar, saben planchar, saben lavar. Entonces, cuando él vio eso, él decía que yo lo tenía sentado en el baúl del carro, que yo era como que lo mandaba a él. Y eso no es así. Y yo, si usted quiere una criada, contrátela para que haga que los quehaceres en la casa. Pero usted no se casó con una criada, se casó con la mujer de Dios que Dios le puso en el camino. Usted oró, buscó la voluntad de Dios. Pero se enseñaba en esos años, y todavía ese machismo en nuestro país existe, que la mujer está para hacer todos los quehaceres de la casa. Y entonces yo veía eso mal. Mi esposo tuvo una directora de escuela, que ella siempre decía que las mujeres tenían que estudiar y trabajar, porque había muchas mujeres que hacían trabajo de bruta. Y yo le dije, ¿cuál es el trabajo? Él contándome cuál es el trabajo de bruta, que era planchar, lavar, cocinar. Y yo le dije a él, ¿y quién fue la bruta que le hacía el trabajo a ella? Porque ella no hacía nada en la casa. Ella era una directora de escuela. O sea, que uno tiene que pensar lo que va a decir, lo que va a hablar. Porque usted no cogió a su esposa de esclava. En aquellos tiempos, la mujer tenía que ir al río a lavar, a buscar el agua, se trepaba un canasto aquí en metal y traían el agua, pero los años van evolucionando. Sí, pero uno en el Señor no puede traer esa conducta a un matrimonio, a una familia, porque le va a afectar. Por eso es que tenemos que hablar y dialogar para evitar todos esos confrontamientos que se nos presentan aún en el camino. Fíjese el texto bíblico que yo tomé antes de seguir con las demás parejas. Gloria al Señor. Vosotros, maridos, igualmente vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso Amén. Más frágil. O sea que la mujer Dios la hizo de una manera tan distinta y tan diferente a nosotros, aunque la sacó de la costilla de nosotros, gloria al Señor, pero le dio una formación donde lo cual Dios espera que el trato que nosotros le demos o le brindamos a nuestra esposa sea uno que sea de mucha altura y que reconozcamos que son coherederas también para el reino de los cielos. ¿Verdad que no le dieron un manual? A mí no me dieron ninguno. Y tuve que aprender en el proceso, ¿verdad? En el proceso, ella era de una forma, yo era de otra, y teníamos que dialogar muchas veces, porque éramos diferentes, ¿verdad? Yo pensaba de una manera, ella pensaba de otra. Nosotros dentro de nuestro matrimonio tuvimos una situación donde tuve que hacerme cargo de mi hermana. O sea, tuve que traer una persona a vivir conmigo, que era mi hermana, por causa de que mi mamá había fallecido. Y mi papá decide irse para Estados Unidos. Y yo tuve que dialogar con ella. Al principio, ella pues aceptó, pero como que no estaba muy de acuerdo. Pero tuvimos que dialogarlo, ¿verdad? Y llegar a un acuerdo, porque estábamos comenzando en el matrimonio. O sea que eso es bien importante, porque hay algo que siempre yo enseño a todas las parejas que se van a casar. Acuérdense que el matrimonio es un círculo cerrado. Usted no puede permitir que un tercero entre a ese círculo. Lo que usted van a dejar entrar en ese círculo son los niños que van naciendo, que son parte de su matrimonio, ¿no? De esa formación de ese hogar. Pero usted no puede dejar mamá, papá, suegro, suegra, abuela, entra a ese círculo. No. ¿Por qué? Porque un tercero, lamentablemente, va a afectar la relación de ese matrimonio. Porque en mi caso, por ejemplo, yo desde los 17 años me desprendí de mi madre, de mi padre, y me vine aquí a Lima a vivir con mi abuela. Entonces quizás eso ha permitido que yo, por ejemplo, no dependa de eso en mi matrimonio. Más bien por el contrario, cuando iniciamos nuestro matrimonio y empezamos a cumplir nuestros roles,
ella cocinaba y cocina muy rico, Gloria muy a Dios. sabroso, de verdad. Pero luego a veces había un poco de dificultad, había cansancio en ella, un poco de fatiga, y yo veía eso, ¿no? Entonces, siempre he entendido, yo he aprendido de que el problema, cualquier problema se resuelve con la comunicación. Eso es así. Entonces, conversando con ella, le decía, pero no te preocupes. Si sabía hacer la comida, ¿cuál era el problema entonces? Es que ambos trabajábamos. Ah, ok. Y ella, por ejemplo, hasta la 1 de la tarde trabajaba y a veces llegaba un poco cansada. Ah, ok. Entonces, porque trabaja con niños, es maestra. Sí, docente. Es docente, sí. Ah, qué bien. Entonces, conversando con ella, llegamos a un acuerdo de que no se preocupara por la cocina, ¿no? Y que buscáramos otras formas, ¿no? De poder resolver esa situación. Entonces, y hasta la fecha, que ya tenemos 1 año y medio, nos llevamos de esa manera. O sea, no es que yo le exijo a ella que cocine o que... No, por el contrario, yo le doy la libertad a ella. ¿Te sientes bien cocinar esta semana o preparar? ¿O tienes mucho trabajo? Y llegamos a un consenso donde a veces yo como afuera, en calle, ambos compartimos y salimos a comer afuera, ¿no? Entonces, no es que yo tengo ese pensamiento de que ella está obligada por ser mujer a cocinar. Exacto. No, respeto su libertad, respeto su opinión y eso es lo que nutre, eso es lo que nutre. Esa experiencia que él menciona, ¿verdad? Que no le exige de esa manera, que llegaron a ese acuerdo, ¿no? Sí, en realidad yo soy muy agradecida a Dios porque que me ha tocado un esposo así, porque tal vez siempre se tiene ese pensamiento, ¿no? De que la mujer tiene que cumplir, y es cierto, la mujer debe cumplir obligaciones dentro de la casa igual que el hombre. Pero no por imposición. Exacto. Eso es importante, no por imposición, ¿no? Sino porque lo importante dentro del matrimonio es conocer los roles. Si cada uno de las personas conoce su rol, no va a haber problema. Y claro, va a haber diferencia y hay que quizás en un momento dialogar la situación, pero no es que se le impone, ¿verdad? Sino porque sabe su rol. Perdón. Claro, y me entendía bastante, que era lo principal, ¿no? Exacto. Porque yo venía así, verdaderamente muy cansada, porque enseñaba a niños muy pequeños hasta el día de hoy, entonces mi esposo siempre tenía esa comprensión de decirme, ¿estás cansada? Vamos a comer, o yo cocino, ¿no? Y a mi esposo le gusta mucho y lo hace muy bien, cocina muy bien, entonces Oh, qué bueno. a la par, al principio sí, cuando nos casamos los primeros meses, yo tenía eso de cocinar, y sí, sé cocinar, y ¿qué pasa? Que una anécdota que me pasaba a mí era que antes de casarme, en mi casa también cocinaba, apoyaba a mis padres, a mi mamá a cocinar. Pero cuando me casaba, cuando me casé con mi esposo, ¿qué pasó? De que me ponía muy nerviosa al momento de cocinar. Y lo que normalmente las comidas que me salían bien, ya casada me salían saladas o me salían incomibles. Entonces, Te sentías presionada. me sí, sentía quizás. presionada, pero no por parte de él, sino por parte de que yo quería que le encantara la comida. Sí, claro. Entonces me salía salada, entonces mi esposo como que probaba y yo decía, no, está muy rico. Yo comía de obligación para que él coma. Pero él probaba y me decía, uy, amor, se te pasó un poco. Yo, sí, y me ponía a llorar inmediatamente, porque yo me volví muy sensible Sí. cuando me casé. Porque generalmente, bueno, Sí. yo he vivido con mamá, papá, ¿no? Ok. Y mi hermana nada más. Y mi papá siempre ha sido un hombre que... tal vez no muy cariñoso, pero sí en esa parte nunca me ha llamado la atención o me ha castigado. Entonces, al vivir con un hombre que tal vez tenía un carácter, porque ambos tienen carácter, entonces de alguna u otra manera a veces me intimidaba y decía, no, me va a salir mal, y lloraba inmediatamente. Ok. Entonces me sentía como que un poco así, pero gracias a Dios que en ese tiempo que nos hemos conocido, en esa parte de repente de la cocina, no hemos tenido de repente incompatibilidad o nos hemos sabido congeniar, ¿no? O pequeños roces que han podido Sí. haber, ¿no? Amén.